Bienvenidos a Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. Saludos a nuestros estudiantes y televidentes de Aprendamos. El desarrollo urbano, económico y social de la ciudad, que va de la mano de la cultura de su gente, son importantes cualidades que definen a Guayaquil como la perla del Pacífico, que en los últimos años ha experimentado cambios positivos. ¿Cuáles? Bienestar, autoestima, superación, entusiasmo. Es imposible detener el crecimiento de una localidad, pero es necesario establecer normas que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes. De este y otros temas hablaremos hoy. Bienvenido. Delimitar las áreas de una ciudad requiere de una ordenanza. ¿Para qué sirve un plan regulador de desarrollo urbano? Veremos también de qué forma el Cabildo porteño, a través de programas habitacionales, dota de terrenos y viviendas en zonas urbanizadas a los sectores populares. Y finalmente, trabajaremos juntos en un proyecto verde que va desde la plantación de árboles, pasando por jardines ornamentales, hasta la creación de huertos. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. De Aprendamos. Iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. En alianza con canales de televisión de señal abierta, Universidad Casagrande y Fundación Ecuador. Como una contribución para el bienestar de la familia ecuatoriana. Aprendamos, primer programa de educación por televisión en el Ecuador. Guayaquil tiene cerca de 2,5 millones de habitantes, según el último censo del INEC del año 2010. Hace casi 2 décadas, la municipalidad apostó por un crecimiento ordenado y planificado de la ciudad para evitar el caos y el desorden. El 20 de diciembre de 1995, en el registro oficial 846, se publica la ordenanza del esquema urbano de Guayaquil, que no delimitaba las áreas de expansión urbana de la ciudad. Por eso, la municipalidad emitió en el año 2000, mediante una ordenanza, el Plan Regulador de Desarrollo Urbano. ¿Para qué sirve? Aquí le contamos. Por varios años, Guayaquil ha constituido un punto de atracción para muchas personas de otras ciudades. Algunas de ellas se han asentado ocupando lugares no adecuados como zonas vulnerables, protegidas o terrenos privados, de manera informal y desordenada. Por lo que fue necesario reglamentar el crecimiento indiscriminado de la ciudad por medio de una ordenanza denominada Plan Regulador de Desarrollo Urbano. La ordenanza del Plan Regulador determinó las nuevas áreas de expansión de Guayaquil, es decir, la zona del aeropuerto de Daular, los alrededores del embalse Chongón y las colinas de Las Iguanas. Claro, Guayaquil está planificado como la ciudad de Guayaquil con su límite urbano y el cantón de Guayaquil con su límite que implican todo lo que son las parroquias rurales y poblaciones aledañas. Bueno, el límite urbano básicamente es el área consolidada de la ciudad. El Pepeno, que se limita por el río Guayas, el río Daule, vía a Daule, la vía a las Salinas y los Esteros. Eso es lo que limitan físicamente. El propósito de la regulación, además de ordenar de manera flexible el crecimiento de la ciudad, es canalizar proyectos de desarrollo e imponer lineamientos para un crecimiento progresivo. Pero para ello es importante conocer a profundidad cómo se lleva a cabo la planificación y reordenamiento de la ciudad de Guayaquil. El municipio tiene una función de legislar, por ejemplo, ¿no? Fundamentalmente todo lo tiene que hacer a través de normas y tiene el Consejo Municipal que básicamente emite ordenanzas. Claro. Todo tiene que constar por la naturaleza de nuestra opción por un mundo de vida democrático basado en leyes racionales.
Todo tiene que canalizarse a través de ordenanzas y de leyes y constar en los documentos adecuados. En la experiencia cotidiana que uno tiene de la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, vemos el tema del tráfico, el tema en cómo las personas, el ciudadano, la ciudadanía en general en Guayaquil tiende a utilizar el espacio público, por ejemplo, o cómo tienden a ver si merece una atención sobre nuestros hábitos de higiene o no. Son cosas que son de todos los días. Ahora, evidentemente, el manejo de los desechos en la ciudad, hay unas empresas, siempre hay un contrato, se atiende el tema y hay cosas que parecen triviales. Por ejemplo, que ahora en Guayaquil haya tachos de basura. Uno va por ciertas calles donde nunca había habido un tacho de basura, por ejemplo, calles como la calle Venezuela, la calle Portete, la calle Gómez Rendón. Y hay tachos de basura, hay gente que no usan los tachos, hay gente que ya al menos esté el principio de, bueno, ahí está un tacho, ¿sí? Eso es un cambio capital. En otras partes tú dirás, pero gran cosa un tacho de basura, ¿no? O sea, pero una cosa es un vaso de agua en las orillas del río Amazonas y otra cosa es un vaso de agua en el desierto. O sea, una cosa tan aparentemente trivial como tener tachos de basura distribuidos en la ciudad, para nosotros fue un paso de un valor inmenso. Dado el crecimiento poblacional de la ciudad y su expansión, es necesario tener otras vías de transporte. Es la primera cosa. La segunda es que ya no hay espacio en la ciudad. Entonces, algo que vaya por el aire es como una respuesta inevitable, ¿no? Un aerobús ya no ocupa el espacio de la calle, va por un espacio saturado, va por la vía superior. Entonces, es una respuesta de fuerza mayor. Sí, en este sentido, así tendría que ser. Más que nos guste, más que no nos guste. Ahora, claro, a nivel de calidades de equipos, a nivel de la calidad urbanística en su implementación dentro de la ciudad, ya son temas de diseño que me imagino sí van a ser atendidos de manera adecuada. Entonces, como idea es inevitable, ¿no? Y ojalá se vaya implementando hasta que llegue a su constitución y pueda dar el servicio a la ciudad. Así Guayaquil crece ordenada y planificadamente. Cuenta con barrios que tienen servicios básicos y áreas verdes. Un aeropuerto premiado como el mejor en su categoría en el mundo. Terminales terrestres funcionales que brinden excelentes servicios. Pasos a desniveles, un sistema de transportación de metrovía funcionando, mercados amplios, funcionales y limpios. Áreas recreativas, entre otras obras. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. De Aprendamos. Hace más de 2500 años se descubrió la energía estática, cuando se frotó un paño contra una piedra y algunos objetos pequeños fueron atraídos por esta piedra como un imán. En 1752, Benjamin Franklin llevó a cabo su famoso experimento con la cometa. Haciéndola volar un día de tormenta, confirmó que las nubes están cargadas de electricidad y los rayos son descargas eléctricas. Gracias a los desarrollos de Tesla en 1893, se construyó la primera central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara. Consiguiendo en 1896 transmitir electricidad. Una vez que se determinaron nuevas áreas de expansión urbana, Guayaquil empezó a crecer, en ciertos casos de forma desordenada. Aquello preocupó a las autoridades locales, y no es para menos. En ciertos barrios habían servicios básicos y en otros sitios de la ciudad aparecían invasiones. Sin embargo, fue posible tomar medidas como dotar de terrenos y viviendas con todos los servicios básicos, un programa dirigido a los sectores populares. Programas habitacionales del municipio de Guayaquil.
Los proyectos habitacionales en Guayaquil surgieron en el año 2004 como una respuesta a la necesidad de las familias para poder acceder a una vivienda propia. Los planes habitacionales tienen, en nuestro contexto, tienen ese valor. Hay accesibilidad a panaderías, hay accesibilidad a la peluquería, a elementos muy familiares en la vida cotidiana, que no solamente es llegar al domicilio y ahí guardarse, ¿no? El primer proyecto en ejecutarse fue Mucho Lote 1, ubicado en la avenida Francisco de Orellana. Cuenta con áreas verdes, comerciales, canchas y espacios comunitarios. Este proyecto tuvo la respuesta favorable de miles de familias que se inscribieron con el sueño de obtener su propia vivienda. Debido a la gran aceptación de este primer plan y su alta demanda, surgió el proyecto habitacional Mucho Lote 2, ubicado en la avenida Narcisa de Jesús. Es una urbanización cerrada, con áreas verdes, piscinas y viviendas que incluyen locales comerciales que benefician a 10.000 familias. En los planes de vivienda, evidentemente, usted ve que los niños juegan a sus anchas en la calle, se hacen amigos entre ellos en las calles, los adultos también, y hay una serie de elementos que hacen un tejido urbano que le da una calidad humana grata, ¿no? Hay una descompresión de lo que podría ser de otra manera tuburización, hacinamiento o invasión. Es decir, ya hay un porcentaje que ya no cae en eso. Entonces ya el conjunto, el cuerpo de la ciudad al menos tiene un factor de alivio con la implementación de los planes habitacionales. ¿Sí? Finalmente, en el año 2009 se empezó a trabajar en el programa Mi Lote 1 y 2, ubicados en el kilómetro 16,5 de la vía Daule. Los planes habitacionales benefician a todos los guayaquileños porque ya existe un conjunto de la población que tenga un plan habitacional regulado, que tenga infraestructura, que tenga acceso a servicios de higiene, de aseo de calles, de recolección de basura. Son cambios capitales, son cambios realmente que tienen un efecto para toda la ciudad, ¿no? Así es como la Municipalidad de Guayaquil ha emprendido en la dotación de 38.300 viviendas de interés social, con todos los servicios básicos: agua, luz, áreas verdes, telefonía, alcantarillado pluvial y sanitario, además de los servicios de recolección de basura y transporte público. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. Para aclarar sus dudas sobre temas del curso, usted puede llamarnos al teléfono que tiene en pantalla. Puede escribirnos al correo electrónico que también aparece en pantalla o dirigirse personalmente al Centro Tutorial. Avenida San Jorge, número 100, Ciudadela Kennedy, Guayaquil. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Primer programa de educación por televisión del Ecuador. ¿Sabían ustedes que Guayaquil es una ciudad con barrios y calles que tienen nombres de árboles? Por poner un ejemplo, los almendros, las acacias, el guasmo, guayacanes y ceibos. En fin, una larga lista de diversas especies que podemos cuidar siempre y cuando crezcan en espacios adecuados.
Existe una gran variedad de árboles que podemos sembrar en nuestra vivienda para que le den sombra, se vea más linda y ayudemos a cuidar el ambiente. Se los puede clasificar en árboles nativos, endémicos e introducidos. El ingeniero Francisco Salas de Fundación La Iguana es un especialista en este tema y nos va a dar una guía muy útil. Bienvenido. Muchas gracias. En las familias a veces decidimos sembrar un árbol, pero en sectores domiciliarios. El problema es que si no lo hacemos de manera correcta podríamos causar tal vez un daño al entorno porque algunas raíces podrían dañar las veredas y los cimientos de una casa. No se trata de sembrar por sembrar. Hay que ser responsables en el tipo de árboles que se va a sembrar. Hay que utilizar ciertas técnicas y normas que se debe aplicar para que no haya daños en las viviendas y en las calles. Por supuesto. Ahora, es parte del trabajo que realiza Fundación La Iguana, esta capacitación, enseñarle a las personas la manera correcta de sembrar. Capacitamos a todos los voluntarios y a los green líderes que conforman la fundación para que ayuden a sembrar y a capacitar al resto de las personas que se unen a la fundación. Tienen un proyecto denominado Sembrando una Ciudad. ¿Cuántos árboles y cuántas especies han logrado introducir en Guayaquil? Bueno, realmente hemos sembrado ya más de 3.000 árboles con varias especies que son aproximadamente de 6 o 7 u 8 especies que son endémicas de aquí de la costa ecuatoriana. Francisco, me parece una labor interesante y que todos deberíamos replicar. ¿Qué le parece si juntos les enseñamos a nuestros estudiantes y televidentes de Aprendamos la manera correcta de sembrar y dónde sembrar? Claro, con mucho gusto. Perfecto, vamos. Para ayudarlos. Los árboles apropiados para sembrar en zonas domiciliarias pueden ser especies autóctonas que no dan frutos y son ornamentales. Adecuados para el exterior de la vivienda como el guayacán, guasmo, Fernán Sánchez, nihuito, seca, entre otras. Algunas familias prefieren elegir árboles que dan frutos. Estos son convenientes para sembrar en los patios de las viviendas como el limón, el mango y la grosella. Una vez que usted haya decidido si quiere un árbol con frutos, ornamental o autóctono, está listo para sembrar. Pero antes debe tomar en cuenta algunas recomendaciones técnicas para evitar que al crecer sus raíces afecten los cimientos de la casa, las tuberías o los parterres. Para sembrar un árbol, en primer lugar debemos de tener un espacio suficientemente amplio dependiendo de la especie que vayamos a sembrar. Supongamos un árbol de mango. Lo tenemos aproximadamente de 1 metro de alto con una maceta o una funda que tiene su pan de tierra aproximadamente de 20 de alto por 20 de ancho. Entonces debemos de hacer un hoyo en el piso, en el centro del lugar donde vamos a sembrarlo, del doble del tamaño de la maceta. O sea, si es de 20 de ancho, son 40 de ancho que debe tener el hoyo y 40 de profundidad. ¿Para qué? Porque simplemente cuando lo vayamos a sembrar, la parte baja, la parte del fondo del hoyo tiene que estar flojo, suelto. Entonces, luego de eso nosotros abrimos la funda y lo ponemos en el fondo del hoyo. Pero si se encuentra el cuello de la planta muy hondo, debemos rellenar con más tierra para que el cuello de la planta quede a ras del suelo. El rato que se queda a ras del suelo, es importante comenzar a rellenar con tierra. Y si tenemos materia orgánica, debemos de rellenarlo con materia orgánica. Luego de eso tenemos que pisarlo muy bien para que quede firme. Pisarlo bien porque saben quedar unas bolsas de aire dentro de la tierra y esas bolsas de aire se contaminan de hongos y se pudren las raíces y por ende el árbol va a morir o se va a enfermar. Entonces debemos de pisarlo muy bien. Luego de eso debemos de echarle bastante o abundante agua y ahí queda sembrado. Cuando nuestro árbol empieza a crecer, requiere de cuidados y tratamiento. Al momento de podar sus ramas o raíces, se recomienda hacerlo con las herramientas adecuadas. Con ellas no lo lastimamos y no muere.
En su casa no solo puede plantar un árbol, si cuenta con el espacio adecuado, también puede poner en práctica la agricultura doméstica. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. De Aprendamos. ¡Hey! Guayaquil en bicicleta. En Guayaquil, como parte del crecimiento ordenado de la ciudad, se han creado estos espacios para la ciclovía, donde usted y su familia pueden disfrutar de la ciudad y además realizar deportes. En el año 2012, el municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Deportes de la ciudad, emprendió el proyecto denominado Bicirrutas en Guayaquil. El proyecto Bicirrutas de Guayaquil fue una iniciativa de la municipalidad para generar espacio para los ciclistas de la ciudad. El objetivo era de que puedan usar la bicicleta como un medio de transporte y recreación, en generar espacios o jornadas matutinas de paseos en bicicletas y de caminatas con restricción vehicular, todos los días domingo durante 18 meses. En la actualidad, Guayaquil cuenta con 3 tramos destinados para las ciclovías, en el Circuito Centro, en la Avenida Barcelona y en la Avenida del Bombero. Estas tienen la finalidad de permitir a las familias guayaquileñas y a quienes visitan la ciudad conocer lugares turísticos y recreativos. Se está proyectando dar mantenimiento a todas las ciclovías existentes y también se encuentra en estudio de factibilidad el circuito número 2 y 3 para conectar el malecón del Salado con el malecón Simón Bolívar. Hoy en día estos espacios están destinados para la actividad recreativa y deportiva, pero en un futuro no muy lejano muchos sueñan con ver a Guayaquil convertida en una ciudad donde nos podamos movilizar incluso a nuestros trabajos en bicicleta. Están destinados a que el uso de la bicicleta en algún momento pueda ayudarnos a reducir un poco el tránsito de la ciudad. Realmente nosotros como entidad municipal esperamos que los ciudadanos puedan usar la bicicleta como un motor de traslado. Pero una de las propuestas que a través de la Dirección de Deportes este año presentaremos es de que empecemos desde los servidores municipales, que podamos usar una vez a la semana, los días viernes, para llegar a la oficina, la bicicleta. Guayaquil es considerada como una de las ciudades con mayor tráfico en el país, pero podría tener mucha menos congestión y menos contaminación si utilizamos la bicicleta.
Además, otro de sus beneficios es el ahorro de dinero y tiempo que representa movilizarse en un medio de transporte que no usa gasolina y no requiere gran espacio para su estacionamiento. Sin embargo, algunos se limitan de usar este medio de transporte debido a las barreras que existen. Hay quienes denuncian que los conductores de vehículos o los peatones no respetan a los ciclistas ni los espacios destinados para la ciclovía. Hay una ordenanza que se promovió y que está en revisión en la Agencia de Tránsito Municipal para poder regular el uso de las ciclovías. De la mano tendremos una campaña de concientización para el ciclista, el peatón y el conductor. Ya sea que se use la bicicleta como actividad recreativa o como un medio de transporte, los ciclistas deben adoptar algunas responsabilidades que seguro ayudarán a impulsar esta iniciativa. El municipio cuenta con cerca de 100 bicicletas para que usted pueda acceder a una de ellas de manera gratuita. Solo tiene que hacer la solicitud y traer su copia de cédula y ellos se la pueden prestar. ¿Verdad, chicos? Gracias. Por supuesto, muchísimas gracias. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. De Aprendamos. Iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. En alianza con canales de televisión de señal abierta, Universidad Casagrande y Fundación Ecuador. Como una contribución para el bienestar de la familia ecuatoriana. Aprendamos. Primer programa de educación por televisión en el Ecuador. Ahora veamos un resumen del programa del día de hoy. Conocimos de qué forma el municipio regula el desarrollo urbano de la ciudad. Identificamos cuáles son los programas habitacionales que benefician a sectores populares. Finalmente, conocimos qué debe tener en cuenta a la hora de plantar un árbol en el jardín y cómo diseñar un plan verde. Qué interesante ha sido conocer más de Guayaquil, una maravillosa ciudad que llega al corazón de sus habitantes y extranjeros. Así concluimos este capítulo. Nos vemos pronto.